Hola, soy Joel Miker, y esto es Versículo a Versículo, un breve podcast que explora las ideas y lecciones de la inspirada palabra de Dios. Hoy vamos a analizar Efesios capítulo 2, versículos 7 al 10, que dicen lo siguiente. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, exploremos el significado de la gracia. Hemos sido salvos por gracia. ¿Qué significa eso? La gracia ejemplifica la manera en que Dios se acerca a nosotros. La palabra proviene del griego, charis, que también puede traducirse como bondad, bendición, favor, don o buena voluntad. La gracia no es algo que podamos ganar o merecer. Es un don otorgado libremente por el amor de Dios. En el contexto del pecado y el perdón, significa el perdón inmerecido de nuestros pecados. Como dice en Efesios 1, versículos 7 y 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está. Somos perdonados de nuestros pecados por la sangre derramada de Cristo, aplicada a nosotros como un don gratuito de Dios. El perdón no es algo que podamos ganar mediante ninguna acción. Lamentablemente, la gracia, especialmente en el contexto de la ley, o lo que la Biblia llama obras, a menudo se malinterpreta. Con frecuencia, la gracia se coloca en oposición a la obediencia a la ley perfecta de Dios. O bien obedecemos la ley o tenemos gracia. Como si el hecho de que Dios espere que guardemos sus mandamientos de alguna manera anulara la idea de un don gratuito de su parte. Si tenemos que hacer algo, entonces no es gratuito. Pero la Biblia deja claro que esto no es así. Muchos pasajes en la Biblia muestran que Dios espera que dejemos de pecar. Eso es lo que es el arrepentimiento, dejar de pecar. Y Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice, el pecado es la transgresión de la ley. Así que, para arrepentirnos, debemos dejar de pecar. Y para dejar de pecar, debemos someternos y obedecer la ley de Dios. Cuando Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, y cuando Pedro dijo, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, esos son mandatos claros. Debemos hacer esas cosas para que nuestros pecados sean perdonados. El perdón sigue siendo un regalo gratuito. El hecho de que hayamos dejado de violar la ley de Dios no puede perdonar nuestros pecados pasados. Simplemente significa que no cometeremos nuevos pecados. Llegaremos a más. Aseméjese a Dios en su manera de amar. Si le dijeran a usted, le daré un regalo de $100 y cruza esta línea, ¿ganaría los $100? ¿Merecería los $100 por haber cruzado una línea? No. Releamos Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es, por supuesto. Pero Dios sí nos exige arrepentirnos, dejar de pecar. Vivir de acuerdo con su ley, para poder recibir ese don gratuito. Ahora, la segunda parte del pasaje de hoy. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que se nos dice que nos arrepintamos, que dejemos de pecar, pero el objetivo de Dios para nosotros va mucho más allá de eso. No debemos simplemente dejar de pecar. Debemos hacer activamente el bien. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son las buenas obras? Acabamos de leer en Mateo acciones como dar un buen ejemplo cristiano de una manera que glorifique a Dios. Efesios 4, versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que trabajamos lo suficiente para tener lo necesario para ayudar a otros en necesidad. Una mujer llamada Dorcas es presentada como ejemplo de buenas obras en Hechos 9, versículo 36. Cuando ella murió, dice que todas las viudas estaban junto a él, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Ese es un ejemplo de buenas obras. Pablo explicó algunas buenas obras de esta manera. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. Y Jesús explicó que Dios evalúa nuestras buenas obras en función de lo que somos capaces de hacer. Marcos 2 explica, ahora Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la gente echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 moneditas, que equivalen a un cuadrante, 2 de las monedas más pequeñas que existían en el Imperio Romano.
Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, «En verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que han dado al tesoro, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento». Dios promete recordar todas las buenas obras que hacemos para honrarlo. Hebreos 6:10 dice, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún». Cuando hacemos el bien, estamos actuando como nuestro Padre Celestial. Como recordó Santiago en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios quiere que sus hijos sean como Él. Dios ha sido bueno y sumamente misericordioso con nosotros. Él perdona libremente nuestros pecados, abriendo la puerta a la vida eterna. Y desea que hagamos el bien a quienes nos rodean, para avanzar su obra en la tierra. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar, en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.